El sonido de la lluvia golpeando los ventanales se mezclaba con el murmullo de los invitados. Dentro de la iglesia, la penumbra y el incienso creaban una atmósfera irreal, casi teatral. En el centro, un ataúd de madera oscura descansaba sobre una alfombra roja. Dentro de él, el cuerpo de don Ernesto Valdivia, el hombre más poderoso del país, reposaba con una serenidad que no coincidía con la tormenta de secretos que había dejado tras de sí. El sacerdote hablaba con voz cansada. Dios perdona todos los pecados, incluso los del alma más atormentada, pero nadie parecía escuchar. Los asistentes, empresarios, políticos y herederos solo esperaban el final del funeral para hablar de lo único que realmente importaba, la herencia. En la primera fila, su hija Catalina Valdivia permanecía inmóvil, con los ojos fijos en el ataúd. No lloraba. Su padre nunca le enseñó a llorar. Le enseñó a negociar, a controlar, a desconfiar. Desde pequeña, había sentido que su familia vivía en una cárcel dorada. Y ahora, mirando aquel féretro, sentía una mezcla de alivio y culpa. Al final de la ceremonia, el abogado de la familia, Ramiro Torres, se acercó a ella con un sobre lacrado en cera roja. Don Ernesto me pidió que le entregara esto cuando llegara el momento, dijo con voz grave. Catalina lo abrió con cautela. Dentro había una sola hoja escrita a mano. Catalina, la verdad no está en mi tumba, está bajo la casa. Pero si la buscas, prepárate para perderlo todo. Esa noche, la mansión Valdivia estaba en silencio. Catalina caminaba por los pasillos vacíos, iluminados solo por el reflejo de los relámpagos. El reloj del salón marcaba las 3:33, la misma hora en que su padre había muerto. Se detuvo frente al retrato familiar. Algo en los ojos pintados de don Ernesto parecía moverse con cada destello de luz. De pronto, un viento helado recorrió el corredor. Catalina sintió que alguien la observaba. En el suelo, justo bajo el cuadro, vio una llave pequeña, oxidada, con el número 13 grabado. Su corazón se aceleró. Esa llave no podía estar ahí por casualidad. Caminó hasta la puerta del sótano, una que su padre siempre mantenía cerrada. Introdujo la llave en la cerradura. Un sonido metálico retumbó por toda la casa. El aire olía a humedad, a tierra vieja y a hierro. Las escaleras descendían hacia un silencio denso. Catalina bajó, sosteniendo una vela. A medida que avanzaba, los retratos de sus antepasados colgados en las paredes parecían observarla. Al final del pasillo, un escritorio cubierto de polvo. Encima, una carta amarillenta con su nombre. La abrió. No busques redención, hija. Lo que hicimos fue por sobrevivir, pero el precio sigue pendiente. La vela titiló. Un suspiro se escuchó detrás de ella. Catalina giró, pero no había nadie. Entonces lo comprendió. El verdadero funeral no había terminado. Su padre, de algún modo, aún estaba allí. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que Catalina está por descubrir cambiará la historia de su familia, y la tuya también. El sótano olía a polvo y secretos. Catalina avanzó con cautela, cada paso resonando como un eco del pasado. En el centro, sobre una mesa de mármol, descansaba un cuaderno de cuero negro. El título grabado en la tapa decía Confesión. Abrió la primera página. 1978. Proyecto Áurea. Financiado por E. Valdivia. Resultados positivos. Las páginas siguientes eran aún más perturbadoras. Había nombres de personas, números de cuenta, ubicaciones, fechas de nacimiento y muerte. Algunos nombres estaban tachados con tinta roja. Otros llevaban la palabra muestra viable. Catalina frunció el ceño. Entre esas líneas, un nombre resaltaba. Catalina Cunto. La vela tembló. El aire pareció volverse más frío. «No», susurró. «No puede ser». Volteó la página y encontró una fotografía vieja. Una niña de ojos claros, idéntica a ella, sosteniendo un frasco con un número grabado.
Al reverso, una frase escrita a máquina, versión 2 completada, ADN compatible. Catalina retrocedió horrorizada. De pronto, escuchó pasos en la oscuridad. «¿Quién está ahí?», gritó. Nadie respondió. Pero un reloj comenzó a sonar, uno que llevaba años detenido. Cada campanada retumbaba dentro de su cabeza. Subió corriendo las escaleras. Cuando llegó al despacho, las luces parpadearon. La radio antigua del escritorio se encendió sola y una voz masculina habló. «Catalina, no debiste leerlo». El aparato explotó. Los vidrios se hicieron añicos. Catalina cayó al suelo, respirando con dificultad. Su mente se negaba a aceptar lo evidente. Su padre no era solo un millonario, era el arquitecto de algo prohibido. Y lo peor era que ella era parte del experimento. Catalina condujo durante horas hacia el sur. El mapa hallado en el cuaderno señalaba un punto abandonado. Hospital San Jerónimo, clausurado desde los años 80. Cuando llegó, la niebla cubría todo. El edificio se alzaba como una ruina de otro tiempo. Sus ventanas vacías parecían ojos que observaban. Entró con una linterna. El suelo crujía. En las paredes carteles médicos amarillentos, nombres de pacientes, radiografías rotas. En una sala encontró archivos con sellos de la familia Valdivia. Uno de ellos decía Proyecto Áurea, resultados de prueba. Había fotografías de niños, todos con una marca circular en la muñeca. Catalina sintió náuseas. La luz de la linterna titiló. En ese momento, una voz masculina resonó desde la oscuridad. «Sabía que vendrías. Era Ramiro Torres, el abogado de su padre. Tu padre me pidió que te protegiera, pero ahora el legado debe continuar». «¿Qué legado?», preguntó Catalina con voz temblorosa. «Tú eres la prueba, la única que sobrevivió». De pronto las luces se encendieron solas. En el techo, cientos de frascos con números y líquidos flotando en formol. Eran restos humanos. Ramiro sonrió, sus ojos llenos de fanatismo. «Él lo hizo por la inmortalidad, Catalina. Tú eres su obra maestra». Ella retrocedió, horrorizada. Corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron solas. El sonido de respiraciones se escuchaba a su alrededor, como si las paredes respiraran. Logró escapar por una ventana rota y huyó entre la lluvia. Cuando miró atrás, vio el hospital arder. Las llamas formaban un símbolo, una V dentro de un círculo. Y en su teléfono una notificación apareció sola. Archivo subido, Proyecto Áurea, fase final. Días después, Catalina volvió a la mansión. La policía había cerrado el lugar, pero ella entró de noche. En el despacho de su padre encontró una grabación antigua. Lo encendió. En la pantalla, don Ernesto, envejecido y tembloroso, hablaba directamente a la cámara. «Catalina, si estás viendo esto, ya sabes quién eres. No eres mi hija por nacimiento. Fuiste creada a mi imagen para continuar lo que yo no pude completar». El video mostraba fotos del hospital, de los científicos, de ella misma siendo observada tras un cristal. «Perdóname, hija. El Proyecto Áurea no busca la vida eterna. Busca repetirla». El video se cortó. La lámpara comenzó a parpadear. Catalina sintió que algo la observaba desde el espejo. Giró lentamente y vio a una niña, de unos 8 años, con sus mismos ojos. «¿Quién eres?», preguntó. La niña sonrió. «Soy la primera versión. Tú fuiste la última». El espejo se resquebrajó y el reflejo se movió independiente de ella. La niña alzó una mano y Catalina sintió un dolor punzante en el pecho. Cuando despertó todo estaba ardiendo. La mansión, el despacho, los retratos. En medio de las llamas la grabadora reproducía una última frase. «El legado debe continuar». Semanas después, las autoridades encontraron el terreno vacío. Ningún cuerpo, ningún resto. Solo un nuevo cuaderno de cuero negro sobre las cenizas, con una frase escrita en tinta fresca.
Proyecto Áurea reiniciado. Dicen que, en las noches de tormenta, se ve una figura en la colina donde estaba la mansión. Una mujer con ojos idénticos a los de don Ernesto Valdivia, mirando hacia la ciudad, esperando a que alguien más descubra el secreto que el millonario llevó a la tumba. El fuego había devorado la mansión Valdivia, pero no el rumor. La ciudad entera hablaba en susurros de la noche en que el cielo se tiñó de rojo sobre la colina, de cómo las llamas parecían dibujar una V dentro de un círculo. Las noticias mostraron imágenes borrosas, drones ilegales captaron fragmentos de paredes desplomándose, y un último cuadro envuelto en oro fundiéndose como cera. Nadie encontró restos de Catalina. Nadie encontró restos de don Ernesto. Nadie encontró nada que pudiera cerrar el caso. Solo hallaron, entre las cenizas, un cuaderno de cuero negro con la palabra reiniciado escrita en tinta fresca. Y eso, para los que sabían leer entre líneas, no era un final, era una orden. La periodista Inés Baeza, que investigaba a la familia desde hacía años, recibió al amanecer un sobre sin remitente. Dentro venía una llave oxidada, un recorte del Hospital San Jerónimo con la fecha tachada y una tarjeta con un símbolo en relieve. Ve dentro de un círculo. En el reverso, 2 palabras escritas a mano. Capilla Norte. Inés dudó. Había recibido amenazas anónimas antes, pero aquello no era amenaza, era una invitación. Condujo hasta el cementerio antiguo, donde un coro de cipreses inclinados guardaba nombres que ya nadie recordaba. La Capilla Norte era un cubo de piedra, húmedo, áspero, con vitrales rotos que filtraban una luz de miel en suspensión. Abrió la puerta. El chirrido resonó como un lamento contenido. Dentro, olor a cera vieja, a flores muertas, a tiempo detenido. La llave encajó en un pequeño nicho metálico oculto tras un retablo de madera. Un mecanismo interno giró y el suelo se desplazó con lentitud, revelando una escalera de hierro que descendía a la tierra. Inés respiró hondo, activó la grabadora y bajó contando los peldaños, sintiendo la humedad en cada vértebra. Al final del túnel, un corredor de hormigón, tubos expuestos, lámparas frías cada 3 metros, cámaras de seguridad que parecían ojos sin párpados. El pasillo desembocaba en un quirófano blanco impecable, demasiado limpio para estar abandonado, demasiado preparado para no esperar a nadie. Había archivos ordenados por años, frascos sellados, formularios, monitores latentes. En la pared principal, una pantalla apagada y debajo una placa. Proyecto Áurea, Protocolo Herencia. Inés tragó saliva. Encendió un monitor. La pantalla mostró un mosaico de fechas, nombres, números de lote y una columna llamada Continuidad. Los apellidos de las familias más antiguas del país aparecían con marcas verdes. Valdivia brillaba en rojo. Pendiente. Reactivación manual necesaria. A la derecha un contador, 001237. Inés pestañeó. El tiempo corría hacia atrás. Un chasquido. Las luces de emergencia parpadearon 2 veces. La pantalla principal cobró vida con una imagen granulada. Don Ernesto. No sonreía, no suplicaba. Miraba fijo, como si pudiera ver a través del tiempo y del vidrio. Si estás aquí, dijo su voz sin temblor, significa que la casa ya cayó. Los que creen que el fuego purifica no entienden que el fuego activa. Herencia no es un deseo, es un código. El apellido es la cápsula, el portador es el medio. Nadie muere mientras el protocolo exista, y el protocolo existe. Inés retrocedió un paso y el contador bajaba. 00 por 81103. Abrió una carpeta al azar. Ensayos de redundancia fenotípica. B2, B3, B4. Fotografías de niñas con ojos idénticos, edades distintas, un mismo gesto de cejas. Fichas clínicas con notas taquigrafiadas. Rechazo, inestabilidad emocional, autoconciencia prematura. Solución, reforzar relato de origen. En otra hoja, Catalina Comito, integración fenotípica compatible.
estabilidad cognitiva alta, riesgo de memoria residual creciente. Inés sintió el pulso en los dientes. El mito de la hija, la narrativa plácida de la heredera, era un guión. Lo insoportable era lo obvio. El guión funcionó, hasta que ya no. Un zumbido bajo elevó su frecuencia hasta ser audible. El corredor exhaló un aire nuevo. Se abrieron pequeñas compuertas en la pared. La pantalla mostró un mapa de la ciudad con puntos de luz encendiéndose en barrios lejanos. Consultorios discretos, fundaciones con nombres suaves, centros de bienestar donde nadie hacía preguntas. Cada punto iba acompañado por un bip y una etiqueta. Activado, activado, activado. Inés comprendió. Áurea no era un lugar, era una red dormida, una raíz bajo el pavimento. Un ruido metálico a sus espaldas la tensó. Al girar, vio a Ramiro Torres emergiendo del túnel con la expresión planchada de los hombres que ya han decidido. Sabía que vendrías, dijo. Los periodistas siempre llegan antes que la policía. ¿Dónde está Catalina?, preguntó Inés. Ramiro ladeó la cabeza. Catalina no es un dónde, es un cuándo. La frase le cortó la respiración. ¿Qué hicieron con ella? Lo que el protocolo exige cuando una versión se contamina con memoria. Reiniciamos el guión. A veces desaparece. Otras aparece en otro relato, con otro nombre, con los mismos ojos. Lo importante es que el apellido perdure. El país cree que hereda dinero. No. Hereda rasgos. El contador, 00.0752. El techo vibró. La pantalla principal cambió de señal. Ahora mostraba cámaras urbanas. Una mujer cruzaba la estación central con un abrigo claro. Otra, idéntica, subía a un autobús en la zona norte. Una tercera discutía en una farmacia de barrio. Mismo gesto de cejas. Misma hendidura sobre el labio. La etiqueta en todas. CB pendiente de fijación. Inés dio un paso hacia la pantalla, hipnotizada. Son copias, susurró. No existen copias, periodista. Existe continuidad. La sirena de un generador oculto se disparó. El quirófano encendió sus lámparas circulares. Sobre la mesa, una pulsera de hospital con un código de barras y una fecha del día anterior. Inés la acercó al lector. La pantalla mostró un expediente con campos censurados y una fecha probable de implantación de relato. Esa misma noche. Había una dirección. Residencial La Colina, Torre C. El edificio frente a la colina donde había estado la mansión. El guión cerraba sobre sí mismo como una serpiente que muerde su cola. Inés dio un paso hacia la escalera. Ramiro le bloqueó el camino. No lo haga, dijo con calma. Usted cree que publicar derriba estructuras. El protocolo no vive en los titulares. Vive en las personas, en sus hábitos, en sus repeticiones, en la imposibilidad de imaginarse fuera del apellido. Nadie quiere salir del relato que lo hace alguien. ¿Y usted qué gana? Orden, respondió. La ciudad necesita nombres que no mueran. El contador, 00.0519. La pantalla cambió una vez más. Un rostro conocido, pálido, con el cabello recogido y los ojos agrandados por la sombra, caminaba por un pasillo de hospital. Catalina. Inés apretó los dientes. «Está viva», dijo, como si al decirlo pudiera fijar el mundo. Ramiro respiró por la nariz. «Depende de qué Catalina quiera usted ver». La señal saltó a negro. En la pared, una luz roja comenzó a girar. Herencia solicitaba confirmación. 2 botones: abortar y ejecutar. Ramiro miró a Inés sin mover un músculo. «No me mire a mí». El protocolo siempre fue más fuerte que los gerentes del protocolo. Inés dio un paso, otro y otro. El túnel parecía inclinarse. El aire sabía a cobre. Cuando su dedo iba a tocar el panel, todas las pantallas de la red, en toda la ciudad, salas de espera, ascensores,
marquesinas de bancos, encendieron a la vez con el rostro de don Ernesto. La ciudad vio a un muerto hablar. El apellido es una máquina, y la máquina, si no la detienes, te hace a su imagen. El contador, 00 por punteros 3 trocetero. Inés apretó los ojos, buscó en la placa, siguió con la mirada los cables que se perdían detrás del panel hasta un módulo de respaldo. Tiró de él con fuerza. El metal gritó. Un chorro de chispas inundó el corredor. Las luces parpadearon. El contador se aceleró en sentido inverso, como si el tiempo hubiera decidido adelantar la catástrofe. 000259, 000258, 000257. Ramiro dio un paso, por primera vez con miedo auténtico pintado en la cara. No sabe lo que hace. Si interrumpe, los nodos buscarán otro relato para fijarse. Tal vez sea eso lo que necesitamos, dijo Inés sin dejar de tirar. Un golpe seco, un apagón, silencio. La oscuridad llenó todo como un líquido. Luego, a lo lejos, en la ciudad, sirenas, portazos, gritos, un rumor de cámaras encendiéndose y apagándose, como si el sueño se hubiese corrido de sitio. En medio de la negrura una sola luz volvió a nacer, la del monitor principal. Mostraba solo un archivo, un nombre, Catalina Quinto. Abajo, una línea nueva que antes no estaba. Autonomía detectada. Relato no compatible. Desanclar. Inés sintió un estremecimiento que le recorrió el esqueleto. ¿Qué significa desanclarme?, preguntó. Ramiro no respondió. Miraba la palabra como quien ve la grieta por donde entra el mar. Significa, dijo por fin, que por primera vez el protocolo ha encontrado una versión que ya no obedece. La pantalla parpadeó. El archivo se multiplicó en 2, luego en 3, luego en 4. Catalinas caminando en direcciones opuestas, en ciudades distintas, con vidas divergentes. Cada una llevando en la muñeca, invisible para todos, un residuo de círculo y B. Inés no supo si aquello era el final del linaje o su expansión más pura. Y ahora, susurró. Ramiro levantó la vista pálido. Ahora la ciudad tendrá que decidir si sigue adorando apellidos o empieza a creer en personas. Desde el túnel, un viento helado subió como un presagio. Afuera, las campanas de la capilla norte repicaron solas. En algún punto de la colina, una silueta femenina se detuvo bajo la lluvia, levantó el rostro al cielo y no huyó. La cámara de seguridad captó su gesto exacto. Cejas en tensión, mirada fija, la respiración como una línea de fuego en el aire. Podría haber sido Catalina. Podría haber sido la primera. Podría haber sido todas. El monitor lanzó un último mensaje en texto simple, sin adornos, como una verdad que no necesita gritar Proyecto Áurea, continuar, desanclar. Y por primera vez desde que alguien escribió confesión en un cuaderno de cuero negro, hubo una tercera opción que nadie había previsto: olvidar. La pantalla se apagó. El corredor quedó en penumbra, y el secreto que el millonario había llevado a la tumba aprendió a respirar sin tumba.